Contigo estaré en todo momento, en ti Venezuela instauraré mi reino. Tú serás mi nación modelo, pues te elegí como mi instrumento. Uno de los elementos que Dios estableció para sanar esa nación fue un gobierno, pero un gobierno único, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros leemos acá en Éxodo 18, habla del gobierno. ¿Sabe que Dios había puesto, hermano, a Moisés como mayordomo de ese pueblo allá en el desierto? Ese pueblo necesitaba aprender lo que era autoridad, sujeción a la autoridad única, pero también era necesario que aprendieran que la autoridad se podía delegar, y entonces nos encontramos con varios niveles de autoridad, como sucede en el ejército. En el ejército está el general, pero también está el coronel, está el mayor, está el capitán, ¿verdad? Hay varios niveles de autoridad y cada quien tiene que subordinarse debidamente a los niveles superiores. Ese fue un principio, hermano, que Dios le enseñó a Moisés, y ese es un principio que siempre el Señor mantuvo en su pueblo, porque un pueblo, para que fuera sano, santo, necesitaba autoridad y sujeción a la autoridad. Éxodo 18, 19 en adelante dice, este es un consejo, hermano, que Dios utiliza a Jetro, el suegro de Moisés, lo utiliza para darle consejo en relación a autoridad. Dice este consejo que Dios le da a Moisés a través de Jetro, le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces, hermano, esa palabra lo que nos enseña es que ese pueblo no solo necesitaba un solo líder, porque era una carga muy fuerte para un líder. Entonces el consejo de Dios era que tenía que haber un líder, de cada 10, un líder. Y ese líder tenía que dar cuenta por los 10. Pero de cada 50 tenía que haber otro líder. Es decir, ese líder vigilaba el liderazgo de los 5. Voy a hacer el dibujo aquí, hermano, para que me entiendan. Aquí hay 10 y aquí hay un líder, ¿verdad? Aquí hay otros 10 y aquí hay un líder. Aquí hay otros 10 y aquí hay un líder. Otros 10 y aquí hay otro líder. Y aquí hay otros 10 y aquí hay otro líder. Entonces, estos 5 líderes tenían que ser, ¿qué? Supervisados. Entonces, había otro líder aquí que los supervisaba. No solamente a ellos 5, sino a quienes, a los 50. Y por ejemplo puso a jefe de millar, que son jefe de 1000. Entonces aquí había otro líder que vigilaba a 20 jefes de 50. Porque este es un jefe de 50. Pero habían otros jefes de 50 y este jefe de 1000 supervisaba el trabajo de los jefes de 50. Bueno, eso, hermano, es similar a la organización militar, pero eso no viene de la organización militar como tal, eso viene de la organización que Dios estableció desde el principio, porque de hecho los ángeles están organizados así. Fíjense, hermano, cuando ustedes leen la palabra allá en Lucas, cuando el Señor allá en el desierto les da de comer a una multitud, 9:14. Fíjense, hermano, cuando ellos están en el desierto, usted sabe que en el desierto las personas tienden a desorganizarse. ¿Qué es desierto, hermano? Desierto es desolación, ruina, desorden, caos. O sea, todo esto, hermano, que está pasando en Venezuela, eso está produciendo desorden. Todas estas cosas que está pasando en Venezuela, desorden en el proceso de distribución de alimentos, por ejemplo, desorden en el proceso de administrar justicia. Desorden en todos los ámbitos se producen cuando una nación está entrando al desierto. Dice allí en Lucas 9:12, dice,
Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Claro, en el lugar desierto que no había comida y esa gente necesitaba alimentación. Y en el 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Dice: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahí está, hermano. Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahora, cada grupo de 50 tenía que tener un ¿qué? Un líder. ¿Ves? Es la organización, hermanos, que necesita un pueblo santo, sano, santo. Claro, en el desierto tiende, hermano, a desordenar. ¿Qué sucede, hermano, cuando en un supermercado llegó pollo y no hay pollo en ningún lugar, solamente llegó a ese supermercado? ¿Qué pasa? Todo el mundo comienza a correr para allá y eso se vuelve un desorden. Bueno, ese es el desierto. El desierto es lo que es desorden. Entonces, el Señor, hermano, ordenó a ese pueblo organizarse en grupos de 10, de 50, de 100, de 1000, pero tenían que levantarse líderes. Y aquí, hermano, en la palabra que leímos están las características de esos líderes. El perfil de esos líderes. ¿Cuál es el perfil de esos líderes? Éxodo 18:21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y póngalos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, la organización y el gobierno son importantes, hermanos, para una nación sana, santa. Ahora, ¿cómo está la iglesia ahorita, hermano? Está dispersa. No hay un solo gobierno, no hay un gobierno único. Hay muchos apóstoles y cada quien con una visión distinta. Cada quien cree tener la razón, cree que su visión es la correcta. Y esos gobiernos dispersos, esos apóstoles dispersos, presidentes de organizaciones dispersos, están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Okay? Porque normalmente, hermano, el conocimiento viene ¿de dónde? De ese gobierno. Por eso es que aquí Jetro a Moisés le dice, enseña, en el 18:20 le dice, enseña a ellos la ordenanza y las leyes. Porque ¿de quién debe venir la ordenanza y la ley? Del que está en el gobierno, hermano. De allí es donde viene la ordenanza y la ley, del que está en el gobierno. Porque, por ejemplo, el que se congrega en la iglesia adventista, ¿quién creó la doctrina de los adventistas? Los que están en el gobierno. ¿Quién creó la doctrina de los pentecostales? Los que están en el gobierno de ellos, los apóstoles, los presidentes de las organizaciones. Ellos son los que escriben las doctrinas, las leyes, los mandamientos de la enseñanza que se les da al pueblo. Entonces, en este tiempo, hermano, ese gobierno está disperso, pero está disperso con distintas doctrinas, con distintas enseñanzas, y no hay un gobierno único con la enseñanza única del Señor, el gobierno único de Dios, con la ley única que viene de Dios. ¿Cuál ley? Bueno, la ley del nuevo pacto. La ley del nuevo pacto. Otra cosa, hermano, que Dios estableció para que ese pueblo fuera un pueblo santo, Dios estableció procedimientos. Dios estableció procedimientos. Entre ellos que estaban las fiestas, una serie de fiestas, hermano, semanal, el día de reposo, anuales, fiestas que se celebraban cada 7 años y cada 49, 50 años. ¿Dónde estaban esas fiestas? Escritas en Levítico 23. Y esas fiestas eran necesarias, hermano, para que ese pueblo no se enfermara. Porque cada vez, hermano, que pasaban 3 o 4 meses, usted sabe que una persona después de 3 o 4 meses comienza a inventar. En 3 o 4 meses se olvidan muchas cosas. En 3 o 4 meses las personas pueden ser confundidas. En 3 o 4 meses las personas comienzan a enfermarse. Entonces cada 3 o 4 meses venía una fiesta. Primero venía la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Y a los 50 días siguientes se tenía que celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos? 7 días de fiesta. Y como a los 120 días
siguientes se tenía que celebrar la fiesta de las trompetas junto con la fiesta del día de la expiación y una fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa fiesta, hermano? El propósito era sanar a ese pueblo, restaurar a ese pueblo. Ese era el propósito de la fiesta. ¿Y ellos a dónde asistían a las fiestas? Esas tres fiestas principales no las podían celebrar en cualquier lugar. Ellos asistían ¿a dónde? Asistían a Jerusalén, porque allí era donde estaba el tabernáculo, el santuario, el templo estaba allá, porque allá era donde estaba ¿qué? El quirófano. Allá era donde estaba el quirófano, para que ese pueblo fuera restaurado. Otro procedimiento, hermanos, que Dios estableció para la sanidad fue los ayunos. En Levíticos 23, 27 Dios estableció un ayuno por ley, que fue el ayuno del día de la expiación. Dios estableció como procedimiento, hermanos, la enseñanza de la ley. Para que un pueblo se mantuviera sano, santo, santificado, tenía que aprender la ley de Dios. ¿Y cómo ese pueblo aprendía la ley? Bueno, la aprendía cada vez que se celebraban las fiestas, a ese pueblo se le leía la ley, se le enseñaba la ley. En los días de reposo, ese pueblo iba a ser enseñado de la ley. Y los padres con los hijos, los padres tenían que enseñarle a los hijos la ley todos los días. ¿Eso está donde? En Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor establece como un estatuto, como una costumbre santa, que todos los días los padres tenían que enseñarle a los hijos la ley de Dios. De esa manera, hermanos, nuestros hijos no se iban a enfermar. ¿Y cómo los padres no se iban a enfermar? Estudiando la ley de Dios todos los días, atesorándola y asistiendo todos en el día de reposo al santuario, a la casa de Dios, celebrando las fiestas. Ahora, hermano, yo les estaba explicando a ustedes que hay unos capítulos, quería entregarles unos datos para que ustedes los leyeran. Hay unos capítulos que están en la Escritura, hermano, que son procedimientos que Dios usa para sanar naciones. Son capítulos enteros de la Sagrada Escritura. Ustedes los van a leer, hermano, los van a copiar para que los lean, porque ahí hay revelación sobre lo que Dios hace para sanar naciones. Está en Levíticos 23, que son las fiestas. ¿Okay? Levíticos 25, que son también fiestas, pero es la fiesta del jubileo. Levíticos 26, que tienen que ver con bendiciones y maldiciones. Salmo 132, es un salmo, hermano, que tiene que ver con sanidad de naciones. En el Salmo 132 habla de la restauración del tabernáculo caído de David, de lo que ocurre, de lo que Dios hace cuando restaura el tabernáculo caído de David. Entonces ese Salmo 132 es un procedimiento, hermano, que Dios usa para sanar naciones. Está Isaías 42, es un capítulo, hermano, muy completo de lo que Dios hace cuando sana naciones. 42.1 dice que el Señor levanta ungidos. 42.3, por ejemplo, dice que una de las cosas, hermanos, que enseñan esos ungidos son ¿qué? O es que es palabra de justicia. El propósito de ellos es enseñar justicia, es mandamientos. Porque la justicia de Dios, hermanos, se enseña a través de mandamientos. 42.9, por ejemplo, habla de que Dios promete hacer nuevas cosas. En el 42.19, por ejemplo, habla de que Dios engrandece, magnifica su ley. En el 42, por ejemplo, 10, más o menos, habla de cánticos nuevos. O sea que cuando Dios restaura, va a sanar una nación, la va a restaurar, el Señor levanta salmistas con un cántico nuevo. Isaías 51, hermano, desde el capítulo 51 hasta el capítulo 66. Todos esos capítulos son capítulos que hablan de procedimientos que Dios utiliza, lo que Dios hace cuando Él sana las naciones. Entonces esos capítulos hay que leerlos uno a uno, ¿verdad? Pidiéndole al Señor revelación de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, porque unas cosas las hacemos nosotros y otras cosas las hace Dios. Unas cosas las hacemos nosotros y otras cosas las hace Dios. Por ejemplo, en Isaías 58 es donde habla de ¿qué? Del ayuno y del reposo. Y en Isaías 58, una nación enferma que ayuna, pero ayuna sin practicar justicia, entonces el Señor le llama la atención y le dice: ¿ustedes por qué practican ayuno así? Y quieren que yo les responda: si ustedes son gente que no conoce mis mandamientos, que no practican mis mandamientos, que no guardan mi ley, ¿y cómo quiere que yo les responda a ustedes? Como si ustedes practicaran la justicia. Si ustedes quieren ayunar para que yo sane su nación, practiquen la justicia. Y luego en el 58, 13, 14, el Señor le dice: guarden mi día de reposo. Porque cuando una nación está enferma,
hay escasez, hay hambruna, pero el Señor da una promesa ahí, hermano, en Isaías 58:14. El Señor dice, bueno, si usted guarda el día de reposo como yo le mando, dice, ustedes se sentarán a comer en la mesa y comerán ¿de qué? De la mesa de Jacob. Porque, hermano, de la mesa de Jacob no faltará alimentos. Porque Dios promete provisión en esa mesa. La mesa de Jacob representa la mesa de un remanente que está obedeciendo a Dios, guardando sus estatutos y mandamientos. Isaías, por ejemplo, 56, habla de un pueblo, hermano, que Dios quiere sanar, un pueblo incircunciso, porque habla de los extranjeros. Habla también no solamente de los extranjeros, sino de los eunucos. ¿Qué son los eunucos? Son personas imperfectas. ¿Qué son los extranjeros? Personas incircuncisas. Bueno, el Señor le dice, bueno, yo quiero sanarlos a ustedes incircuncisos. El Señor le habla a los incircuncisos, yo los quiero sanar. Yo quiero que ustedes formen parte de mi pueblo. Yo quiero que ustedes formen parte de mi gente santa. Pero el Señor ahí le da 4 condiciones, les exige 4 condiciones. Si ustedes me sirven, si aman mi nombre, se convierten en mis siervos, si ustedes guardan mis días de reposo, si ustedes abrazan mi pacto, entonces ustedes formarán parte de mi gente santa, de mi pueblo santo. Y el Señor le habla a unos incircuncisos allí, a unos extranjeros. Eso está en Isaías 56. Entonces, hermano, Isaías 51 al 66 son capítulos completos donde Dios habla de procedimientos, de lo que Dios hace y de lo que debe hacer un pueblo al cual Dios quiere sanar. Isaías 61, por ejemplo, en 61:1 habla de un ungido que Dios levanta para sanar. Dice, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. Y esa palabra incluso la utilizó el Señor allá en Lucas capítulo 4:18. Cuando el Señor entra en el día de reposo y comienza, el Señor utiliza la palabra de Isaías, el Señor utiliza esa palabra. ¿Sabe por qué la utiliza? Porque el Señor sale a su ministerio para sanar a Judá en aquel tiempo. Su propósito era sanarla. Lamentablemente no pudo sanarla, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No la pudo sanar como él quería. Pero esa palabra, hermano, para este tiempo, en este tiempo vuelve a cumplirse y Dios quiere sanar esta tierra, esta nación, porque Dios quiere convertir a Venezuela en una nación santa. Otros capítulos, hermano, en Jeremías 30 al 33, Jeremías 30, 31, 32, 33. Jeremías 30, por ejemplo, 30:15, por ejemplo, dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Esa es una palabra, hermano, que el Señor le da a Venezuela. Venezuela, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas de dolor? ¿Por qué gritas de tu quebrantamiento? Porque venezolano grita, hermano, cuando va a comprar y no consigue, o va a comprar y no le alcanza. Reúne para comprar algo y cuando lo va a comprar cuesta el doble de lo que costaba cuando comenzó a reunir. Y entonces las personas gritan de quebrantamiento. Pero fíjese lo que dice el 30:17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti, ¿ves? Porque son palabras, hermanos, que Dios da, promesas de sanidad sobre naciones. Dice, mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Ok? Entonces, toda esa palabra, hermano, hay que leerla. Jeremías 39, hermano. Gobierno. Usted sabe que cuando Dios sana una nación, Dios necesita restaurar otra vez, ¿qué? El gobierno único, ministerio, el conocimiento, pero de la ley. Por eso allá en Isaías 42 dice, y yo, por amor a mi justicia, yo engrandeceré nuevamente mi ley. Yo magnificaré mi ley, por amor a mi justicia. El Señor levanta ministerio, por eso es que ya en 61:1 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Isaías 42:1 habla de que mi ungido, o sea, siempre habla, en Isaías habla de ungidos, habla de ministerios. ¿Por qué? Porque es la restauración de estos ministerios que Dios usa para sanar. Isaías 2, por ejemplo, tienen que incluirlo también ahí en el paquete de capítulos que le di. Isaías 2, dice que el Señor le dio una palabra a Isaías para los postreros tiempos. Dice que de Sión saldrá la ley, saldrá la enseñanza, saldrá la ley. ¿Para qué? Para sanar las naciones, hermano. Dice que las naciones vendrán a ti, dice, vendrán a ti, para escuchar, para conocer el camino. ¿Y dónde va a estar ubicada Sión en este tiempo, hermano? En Venezuela, porque Dios va a sanar primero a Venezuela.
El propósito del Señor, hermano, es sanar las naciones, pero primero va a sanar a Venezuela. Y todos esos capítulos que le estoy diciendo son proféticos, o sea, Dios revela a través de esos capítulos, hermano, los procedimientos que va a usar para sanar todas las naciones en este tiempo, pero primero va a sanar a Venezuela porque Sión es la que primero tiene que ser restaurada. Sión en este tiempo, hermano, está en Venezuela, ¿verdad? Entonces el conocimiento de la ley, les decía, Isaías 2, de Sión saldrá la ley, el conocimiento de Jehová, y vendrán las naciones a buscar ese conocimiento. ¿A dónde? Aquí a Venezuela vendrán a buscarlo. Por ejemplo, hermano, en Jeremías capítulo 31, Jeremías 31 habla de un elemento importante, pacto. Porque en Jeremías 31, 33 habla de que el Señor dice, nuevo pacto haré. Y cuando el Señor va a sanar una nación, ¿sabe qué hace, hermano? ¿Sabe qué hace? Un pacto. El Señor sana a través de pactos. El Señor hace un pacto con esa nación. Y en ese pacto están las promesas, están los beneficios, pero están también las exigencias y están también las penalizaciones, las sanciones si no se cumplen con las condiciones del pacto. Es decir, el pacto está descrito o explicado a través de una ley, que es la ley de Dios. Entonces, hermano, de hecho, en Jeremías 31, 33, dice, un nuevo pacto haré, pero dice, pondré mis leyes. O sea, el Señor habla de pacto y de leyes. De tal manera, hermano, si Venezuela es Sión en este tiempo y Dios la va a sanar, porque va a ser así, Dios va a sanar a Venezuela, Dios tiene un pacto con Venezuela, con los venezolanos, que va a sustituir, ese pacto va a sustituir el pacto social del 99, va a sustituir el pacto social del 61, para aquellos que rechazan el del 99, dicen, no, yo no me identifico con ese pacto, y su mente todavía la tiene en el pacto del 61. Y esos dos pactos, hermanos, van a ser anulados y va a surgir un nuevo pacto que va a tener que aceptar obligatoriamente el venezolano. Porque ese es el pacto, hermano, que es una alianza que Dios nos ofrece para que podamos nosotros sobrevivir a todo este desierto que viene sobre nosotros encima. Y ese es el pacto que va a regir el pacto social, por así decirlo, para utilizar los mismos términos que se utilizan en este tiempo. El pacto social que va a regir a la nueva Venezuela va a ser el pacto de Dios. Y Jeremías 31 habla de ese pacto. Jeremías 33, hermano, es una palabra muy importante que tiene que ver con sanidad de naciones. Y Jeremías 33:3 dice algo importante. ¿Habla de qué? Dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque una nación para que sea sana necesita mucho conocimiento, necesita mucha revelación, necesita mucha enseñanza. Por eso es que allá mismo, hermano, en Jeremías 33, fíjese, hermano, lo que dice en Jeremías 33:6. El 33:6 es más explícito todavía. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Pero ¿cómo lo va a hacer? Luego dice, y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Ahí está hablando el Señor que nos va a revelar ¿qué? Mandamientos. ¿Cómo va a haber abundancia de paz, hermano? Para que haya abundancia de paz se necesita ¿qué? Justicia. Y la justicia se aprende a través de mandamientos. Y dice abundancia de verdad. Usted sabe que la Escritura cuando habla de verdad, la verdad se utiliza como un sinónimo de la ley de Dios. Cuando dice el Señor allá en Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe a qué se refiere? En el 8:31 dice, si permanecieres en mí y mis palabras en ustedes. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? Su enseñanza, su ley, su palabra, su enseñanza, su ley. Cuando yo me refiero, hermano, a la ley de Dios, me refiero a la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que la gente llama en el lenguaje común, Biblia. Ese es en el lenguaje común, pero en el lenguaje santo de Dios se debe decirles ley de Dios, Sagrada Escritura, le dijo mismo el Señor allá, pero antes se le decía la ley de Dios, yo le llamo ley de Dios, pero es toda la Sagrada Escritura. Ahora, en el mismo Jeremías 33, hermano, habla una palabra en relación al gobierno. A partir del 18, por ejemplo, dice, bueno, el 17 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Eso qué es? Gobierno.
Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Ahí está hablando ¿de qué? De sacerdocio. Son ministerios, hermano. Son ministerios que Dios va a levantar para sanar esta nación. Ministerios de gobierno y ministerios de sacerdocio. Pero es un nuevo sacerdocio que conoce la ley. Ajá. Otro capítulo, hermano, Ezequiel 34. ¿Ok? Le estoy hablando de los capítulos, hermano, donde están los procedimientos que Dios va a usar para sanar a Venezuela y las naciones de este tiempo. Primero Dios va a sanar a Venezuela. Ezequiel 34, 36, 37, 40 al 48. Por ejemplo, hermano, Ezequiel 37 habla de la relevancia, hermano, del ministerio profético para la restauración de una nación. Porque el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, te voy a mostrar cómo yo voy a sanar, a restaurar a Israel. Cómo la voy a sanar y la voy a convertir otra vez en una nación santa, en un reino de sacerdotes nuevamente, como lo hice en el pasado. Y el Señor lo primero que le muestra a Ezequiel, ¿qué fue? Un valle de huesos secos. ¿Y qué le dice el Señor a Ezequiel? Porque Ezequiel le pregunta: Señor, ¿y esos huesos van a ser restaurados? Yo le dice: dile a esos huesos, oigan palabra de Jehová. Y por eso el Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. O sea que esos huesos necesitaban escuchar ¿qué? Palabra profética. Pero eso el Señor le dice a esos huesos: profetiza sobre esos huesos. Y dile a esos huesos, escuchen palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? De Jehová. Pero que viene, ¿por qué medio? ¿Por qué canal? ¿Por qué vía? Por la vía profética. Por la vía de los profetas. Esa es la enseñanza que da Ezequiel 37. Por eso más adelante, hermano, dice profeticé. En el 37:7 dice profeticé, pues. Porque los profetas, hermanos, que están hablando en este tiempo están obedeciendo, están profetizando, están hablando. Dice profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová: espíritu, ven de cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizó. Fíjense, hermano, que el profeta sigue profetizando, y a medida que él profetiza, ¿qué pasa, hermano? Hay más y más restauración. Y profeticé como me había mandado, en el 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, ¿qué convirtió, hermano? Esos huesos secos, ese valle de huesos secos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que se convirtieran en un ejército? ¿Qué sucedió ahí? Profecía, 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 porque el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza, profetiza, y dice: profeticé, profeticé, profeticé. Entonces, hermano, la iglesia en este tiempo está como un valle de huesos secos, arruinada, desolada, moribunda, muerta espiritualmente. Muerta, enferma. ¿Y el Señor cómo la va a sanar? ¿Qué va a usar? Ministerio, profeta, profetiza. El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza, y profetiza, y profetiza. Y Ezequiel dijo: y profeticé, y profeticé, y profeticé, y profeticé. Y luego el profeta dice: Señor, hay un gran ejército. Claro, Ezequiel, porque esos huesos escucharon mis palabras. Ahora, ¿todos van a ser restaurados en este tiempo? No, hermano. Solamente aquellos que escuchen la palabra de Dios. Por eso es importante el ayuno. Por eso es que el Señor mandó a hacer ayuno en este tiempo, hermano. Porque el ayuno es lo que nos aflige nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro orgullo, para que nosotros aceptemos la palabra que Dios está dando a través de los profetas. Luego, hermano, en Ezequiel capítulo 37 sigue la revelación. El Señor le dice a Ezequiel: toma dos palos, y a uno llámalo José, palo de José, y el otro palo de Judá. ¿Por qué le dice que tome dos palos? Porque el pueblo está dividido en doctrinas, en congregaciones, en organizaciones. Unos son cuadrangulares, unos son Retorno de Cristo, otros son Luz del Mundo, otros son Maranata, unos son Jesús solo, otros son adventistas, y cada quien dice tener razón. Bueno, ese es el palo de José y el palo de Judá. Solo que en este tiempo son cientos de palos, porque cada organización, doctrina es un palo. Solo que allá el Señor le dice a Ezequiel, le coloca el ejemplo, porque Israel se había dividido en dos reinos. En el reino del norte, al que el Señor le llama José o Efraín,
o Israel, y al reino del sur, del que el Señor le llama Judá. Y el Señor le dice a Ezequiel, ponlos en tu mano y hazlo uno solo. Porque el propósito del Señor era ¿qué? Unirlos. Luego el Señor los une, y luego que los une, el Señor ¿qué hace con ellos? Dice, y les pondré a mi siervo David, gobierno. Entonces ahí caemos otra vez al gobierno. Y más abajo dice, y haré un pacto, ahí habla del pacto, un pacto de paz. Si ve que entra el pacto ahí, entra el gobierno, dice David mi siervo, dice que los gobernará conforme a mis decretos, conforme a mis estatutos, conforme a mi ley, los gobernará a ellos, ahí habla de la ley. Y más adelante en el 28 dice, y mi santuario, 27 y 28 dice, pondré mi santuario entre ellos, ahí habla del lugar. O sea, Ezequiel 37 habla de ministerios, habla del ministerio profético, habla del lugar, ahí habla del santuario, 37 versos 27 y 28. Habla de los ministerios cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, el ministerio profético es el que toma el rol ahí, profetizando, declarando para que haya una restauración. También hay un gobierno único, el gobierno de David, está en el 24, Ezequiel 37, 24. ¿Sí? Y está el conocimiento, dice que Él gobernará conforme a mis estatutos, conforme a mis decretos, conforme a mis leyes. Ahí habla del conocimiento de la ley de Dios. Un procedimiento del que no les he hablado a ustedes, que es importante, hermano, un procedimiento que Dios usa para sanar las naciones, es la guerra. Usted sabe que cómo Dios limpió la nueva tierra, la tierra prometida donde iban ellos, cómo Dios la limpió. En parte, por supuesto, no totalmente, pero cómo Dios la limpió a través de una guerra. Dios hizo que los israelitas se prepararan como un ejército y tomaran por la fuerza los territorios de Canaán. A través de la guerra, Dios limpió ese territorio. Entonces la guerra no solamente es para defendernos de nuestros enemigos, la guerra también es para tomar territorio. Nosotros inicialmente, hermano, como pueblo de Dios en Venezuela, tenemos inicialmente que confrontar una guerra. ¿Cuál guerra? La guerra contra nuestros enemigos. Amalek, ¿sí? La delincuencia, que va a querer meterse en nuestras casas para robarnos, que va a querer quitarnos todo lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que prepararnos como guerreros para confrontar esa guerra. Pero el Señor, a través de esa guerra, nos va a enseñar a ser mejores guerreros para confrontar la guerra más fuerte. ¿Cuál va a ser? La guerra que Dios va a usar para limpiar esta nación, para sanar esta nación. Pero va a ser una guerra espiritual. No es una guerra de armas físicas, materiales, sino es una guerra espiritual. Pero es una guerra, como toda guerra. Y entonces tenemos que prepararnos como guerreros santos, sacerdotes. Para yo ser un guerrero, hermano, primero tengo que graduarme de sacerdote. ¿Qué significa eso? Graduarme en la ley de Dios, entender y practicar la santidad de Dios como la enseña la Sagrada Escritura, como le fue revelada a Moisés. El libro, hermano, que enseña la santidad de Dios con más profundidad, ¿sabe cuál es? Y es el libro que menos lee y entiende el pueblo de Dios, el libro de Levíticos. Es donde hay más revelación sobre lo que es la santidad de Dios. Y el pueblo en ese tiempo, como no estudia ni enseña ese libro, no entiende nada de lo que es la santidad. Entonces, la guerra, hermano, es un procedimiento, uno de los procedimientos que Dios va a usar para sanar a Venezuela. Ajá. Malaquías 3, del 1 al 5, palabra que dio el Señor. Esta fue una palabra que el Señor le dio a una hermana, Ana Blanca, profeta de este lugar. La hermana profeta dice que el Señor se la dio antes de comenzar esta enseñanza. Dice esta palabra Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se levantará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira,
y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hermano, esa palabra lo que habla ahí es, el Señor levanta ministerios, envía a sus mensajeros, ¿para qué? Para sanar las naciones. Luego en el 2 dice, pero ¿quién podrá soportar la venida de quién? Del Señor, porque esos ministerios lo que hacen es preparar el camino del Señor, la venida del Señor. Bueno, porque el Señor viene a Venezuela a gobernar sobre ella, a reinar sobre ella, a enseñorearse sobre ella. Y los ministerios lo que están es preparando el camino para que el Señor se enseñoree sobre esta nación. Pero no se va a enseñorear como muchos enseñan por allí, ¿verdad? Va a ser, hermano, con juicio, con juicio. Por eso dice aquí, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Entonces Él va a limpiar, Él va a purificar, Él va a sanar, Él va a restaurar, pero no va a ser fácil el proceso, porque el fuego, hermano, purificador quema. ¿Ok? Y parte de lo que va a pasar por Venezuela, hermanos, son ese proceso de fuego purificador, esas pruebas, ese fuego que va a pasar en Venezuela.